Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. No dudo de que la intención de reglar el derecho de repetición sea buena, pero tengo algunas objeciones de carácter jurídico y en parte coincido con la que ha sostenido el asambleísta Enrique Herrería. Ojalá el presidente de la comisión nos escuchara a todos, porque de esa manera él podría tener una orientación, aunque si no le interesan las opiniones de otros, pues pueda recurrir probablemente a la grabación de las sesiones y que él repare en errores de bulto que tiene esta ley para hacerla impracticable e inaplicable. Comencemos por el artículo 3. Allí se cometen dos errores que son fundamentales. El primero, se limita a indemnizaciones, reparaciones o compensaciones. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Los que hemos ejercido la profesión sabemos. Van los abogados donde los jueces y le dicen, mire, eso no es ni indemnización, ni reparación, ni compensación. Ese es un egreso y por lo tanto ahí se liquida el pleito. ¿Y qué hacen o qué han hecho muchos de los jueces de todo tipo y durante años y años? No está encasillada la figura, por lo tanto no procede el pago. Sugerencia, aquí hay que calificar a cualquier egreso de carácter económico que haga el Estado ecuatoriano sin circunscribirlo de esa manera para evitar la vieja maniobra de algunos operadores de justicia. Segundo, grave error, circunscribir el tema de la repetición a casos taxativamente determinados. Vean ustedes en el primer numeral del artículo 3, se habla de la responsabilidad civil y en adelante se omite la responsabilidad penal como causa para que se pueda ejercer el derecho de repetición. Ese es un error gravísimo que tiene que ser resuelto porque, en todo caso, la responsabilidad penal es mucho más grave que la simple responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil es la que provoca un daño patrimonial en el Estado con culpa. Y cuando se determina el dolo en el daño patrimonial, inmediatamente se sigue a la siguiente esfera, que es la presunción de responsabilidad penal. Resulta que aquí se sanciona la responsabilidad civil y no la responsabilidad penal. Señor presidente, grave omisión del artículo 3. No se contemplan los actos de gobierno y los actos de administración. Voy a poner un caso que provoca repetición en favor del Estado ecuatoriano. Declaro esta deuda ilegítima. Ahí estamos pagando el 8% de intereses a un solo país, cuando en los organismos internacionales es del 3% de interés. Eso es objeto de repetición por actuaciones irresponsables que han provocado que caigan en los mercados internacionales del costo de la deuda ecuatoriana. Pero también, señor presidente, esos anuncios, no vamos a pagar los bonos 2015, no vamos a pagar los 2030, no vamos a pagar los 2012 y la víspera pagan los intereses. Y hay un vivo que compra a precio de gallina flaca y después vende los bonos al mismo Estado ecuatoriano. Yo me pregunto, señor presidente, ¿cómo así no están aquí los actos de administración? ¿Cómo así no están aquí los actos de gobierno? ¿A quién se busca proteger omitiendo la esencia, pues, de la repetición? Si la repetición, ya lo dijo el doctor Andino, el tema de los funcionarios judiciales está en el Código de la Función Judicial. Lo de los servidores públicos está aquí, en la Ley de Servicio Público. ¿Dónde tiene que estar, pues, el resto? Aquí, pues, en la Ley de Repetición. Ahí corresponde la responsabilidad de quienes emiten actos de gobierno y actos de administración en general. Lean para que vean que no me invento. Daño ambiental,
incumplimiento contractual, actas de mediación. ¿Dónde están los actos de gobierno y los actos de administración? Se repite además innecesariamente, en mi opinión, señor presidente, las palabras de asambleístas y legisladores. Entiendo que es lo mismo, ¿no? Vean ustedes el último inciso del artículo 3. Y a mí me ha sorprendido la intervención del asambleísta Bustamante cuando él habla del dolo y la culpa grave, porque aquí cuando tratamos la ley antimonopolio, nos desgañitamos hablando de lo que significa el dolo y la culpa grave, y ahí el asambleísta Bustamante no dijo una palabra, porque en ese entonces, ahí sí no importaba que una persona no actúe con intención de provocar un daño. Ahora sí resulta que sí importa. Antes no importaba el dolo y la culpa grave, ahora sí importa la intención de causar daño. Ese es el doble discurso a los que nos tienen ya habituados. Señor presidente, 5, jurisdicción. ¿Qué pasa? Me pregunto, y le pregunto al presidente de la comisión, ¿qué pasa con los que tienen fuero? Para que vean que todo está hecho de una manera bastante maquinada, ¿no? A una persona que tiene fuero le van a mandar a un tribunal distrital de lo contencioso administrativo. ¿O se va esa persona con su fuero a acarrear a otros cuantos, como lo mandan las reglas del derecho civil? Segundo, ¿qué va a pasar con la disposición 23ª de la LOCEP? El mismo juez que determina los daños y perjuicios no puede pues encargarse también de fijar la reparación por efecto de la ley de repetición. Tercero, ¿cómo se puede encargar a los mismos jueces que determinan las sanciones en contra de quienes actúan en contradicción con los intereses del Estado? ¿Cómo a esas mismas personas les van a juzgar por repetición quienes antes ya les juzgaron por sus actos que provocaron la destitución? Señor presidente de la comisión, hay que rectificar esto. Esto no es procedente, es inaplicable, porque además el Código Orgánico de la Función Judicial no le da a los tribunales contenciosos y administrativos facultad de juzgar los temas de repetición, como ustedes mismos lo señalan de manera contradictoria en el informe preparado por la comisión. Artículo 8, tercer inciso. Ahí se confunde lo que es la responsabilidad disciplinaria con las otras formas de responsabilidad. Señor presidente, hay que leer este artículo, el tercer inciso, fíjese. En caso de existir al interior de la institución que realizó el pago un proceso administrativo sancionatorio previo. ¿Qué es eso? Sumario administrativo. ¿A qué conduce el sumario administrativo? A establecer la responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil, administrativa y la presunción de responsabilidad penal son de cuenta de la Contraloría conforme el 212 de la Constitución. No se puede, pues, determinar la responsabilidad disciplinaria, que es la contradicción con la normativa interna en la que incurre el servidor, como la base para el derecho de repetición. Eso es un barbarismo jurídico. Aquí lo que hay que, y lo que corresponde, es determinar de que ese es un elemento para juzgar la conducta del servidor al momento de la repetición, pero no la base, como aquí se sostiene. Aquí me pregunto, de todas maneras, ¿qué pasó con los informes de la Contraloría? ¿Cómo así no constan aquí en el artículo 8 como fundamento para la acción de repetición los informes de la Contraloría General del Estado? Qué raro, porque resulta que en la Corte Nacional también boicotearon el tema de los informes de la Contraloría, y resulta que ahora la Contraloría no puede iniciar una acción porque la Corte Nacional no les deja, con una resolución absurda a la que usted, señor presidente, gracias, a la que usted, señor presidente, presentó un exhorto aprobado por esta Asamblea para que desarmen semejante disparate. Y aquí, señor presidente, le están contradiciendo lo que usted hizo por escrito, mandando a la Corte Nacional el pedido de que tiren abajo semejante disparate. Termino con esto, señor presidente, un tema procesal importante. Artículo 12, inciso tercero. No puede haber avenimiento en un caso de estos, pues estamos hablando de responsabilidad por daños inferidos en contra del Estado. No puede haber avenimiento. El juez no puede buscar un avenimiento entre las partes. El juez le puede imponer la obligación al demandado
de que si acepta su responsabilidad pague el total, pues, pero no puede decir yo debo 200.000, les ofrezco pagar 100.000, lo toman o lo dejan, porque estamos hablando de normas de administrativo aplicables al sector público. No cabe avenimiento en el artículo 12 y el artículo 15. Cuidado, el último inciso tremendamente peligroso. Termina su tiempo. Con esto nada más, señor presidente. Los recursos tendrán efecto devolutivo y no suspensivo. O sea, se puede a una persona mandarle a pagar aun cuando tenga recursos por delante que cumplir. Me parece una barbaridad que tiene que ser corregida. Gracias, señor presidente, por su tiempo. Asambleísta